Bueno, es un placer estar aquí en Coruña en esta actividad tan interesante. Doy las gracias por la invitación y animo a la organización, básicamente a la Diputación, que sigan esta línea que necesita nuestra democracia, haciendo actividades como esta. Vamos un poco pillados de tiempo, entonces voy a intentar ser un poquito más escueto de lo que quería. Yo voy a hablar de dos cosas. Primero voy a hacer un contexto descriptivo que yo creo que necesario, aunque para muchos y muchas será conocido seguramente, y después haré la reflexión más analítica, más propia de mi opinión personal sobre este tema poliédrico, un tema un poco poliédrico. Bueno, ese soy yo, ahí está mi cuenta de la USC, si queréis escribirme cualquier cosa, y mis datos de X, ¿no? Bien. Entonces, la introducción es lo que acabo de decir, una parte descriptiva y una parte analítica con algún elemento inquietante. Espero no generar demasiada inquietud entre la asistencia, pero va a haber algún elemento inquietante. Perdonad que os pongo un poco así de lado de espalda porque tengo que ver lo que está pasando, ¿no? A ver, bien. Bien, tengo que ver a ver si le voy a dar dos en vez de una. Vivimos, ya sabemos, contexto descriptivo. El mundo actual es convulso. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de problemas diversos que afectan a nuestra democracia. Los conflictos armados, las ciberamenazas, el espionaje, el cambio climático, las crisis financieras, las crisis de la energía, no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso hace que el mundo esté convulso y eso afecta negativamente a la gestión de nuestras democracias. No me puedo parar, pero yo creo que es evidente. Y ese mundo que es convulso es también incierto. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a evolucionar. Si echáramos mirada atrás, historias de las guerras, y analizamos los analistas en cada momento histórico de una guerra, podríamos ver que analistas neutrales siempre sabían cómo iba a acabar la guerra. Ahora no sabemos cómo va a acabar el tema de Oriente Medio, el tema de Irán o el tema de Ucrania. O sea, incertidumbre máxima para la estabilidad mundial y para la calidad de nuestra democracia, porque al final la hiperglobalización hace que lo que pasa allá nos afecte aquí directamente. Bien, mundo incierto, convulso y tecnológico, relevante, obviamente, relevante. Estamos en un mundo nuevo, un mundo digital, una sociedad nueva, la sociedad de la información. Incluso hay algunos italianos que son más entusiastas que hablan del infolítico, ¿no? Un nuevo estadio de la humanidad. Bueno, ese mundo tecnológico actúa dialécticamente, actúa contradictoriamente, porque tiene elementos positivos y elementos negativos. La tecnología no es neutral, aunque algunos lo digan, ¿no? La tecnología pues, se usa con ciertas intenciones a favor o en contra de lo que sea. Y este mundo tecnológico que hemos construido desde los años 70 hasta ahora se encuentra en una segunda fase con las tecnologías disruptivas, con la computación cuántica del futuro, con la computación en nube, con los drones, con los coches, con la robótica, con los coches autónomos y, sobre todo, el estandarte de la segunda fase de la sociedad de la información es la inteligencia artificial, que es a lo que miré y orientando en mi argumentación en los próximos minutos, ¿no? Pero claro, la inteligencia artificial también es incierta en su evolución, ¿no? Aquí, bueno, tengo aquí una frase de Stephen Hawking, bueno, un poco pesimista, la verdad, pero refleja desde hace décadas cómo muchos autores tenían en aquel momento y siguen teniendo dudas sobre lo positivo de la inteligencia artificial para la humanidad. También el grado de madurez de la inteligencia artificial es discutible hoy por hoy. Aquí hay varios estudios, sobre todo el hiperciclo sobre tecnologías emergentes, que analiza el grado de madurez de las tecnologías emergentes y de la inteligencia artificial. No está claro aún su grado de madurez y de asentamiento. No me paro, simplemente digo que no todo es positivo de cara entusiasta con relación a la inteligencia artificial. Hay dudas científicamente reflexionadas sobre las mismas. Bien, y esto hace que uno de los problemas de este mundo incierto sea la interacción entre derechos fundamentales y tecnología, una cuestión clave de nuestro presente
de nuestro futuro, y de nuestro futuro. Me pongo del lado del futuro para salir en la foto, me dijo, del lado futuro y no del lado pasado, según me chivaron aquí antes la organización, que me ponga de este lado. Aparte aquí no se me ve ninguna entrada y de este lado, entonces mejor la foto aquí, la foto. No tengo entrada, siempre fue así, podéis buscarme en internet de fotos de hace 50 años, 50 no, 20. Bien, bueno, y derechos fundamentales y tecnología. Follón, muy simplemente. Os dije antes, la tecnología es dialéctica. Entonces, hay elementos positivos para los derechos, más libertad de expresión, más posibilidades de comunicación y relacionarnos, de pluralismo, y elementos negativos para los derechos. La tecnología genera una presión inabordable para la privacidad, por ejemplo, ¿no? Y la tecnología permite la desinformación y la alteración del discurso. Bien, o sea, elementos positivos y negativos. ¿Qué hay que hacer? Pues cosa muy fácil de responsables públicos, sé que hay varios. Hay que afianzar los elementos positivos y menguar los elementos negativos. Ya está. Otra cosa es cómo hacerlo, pero el planteamiento teórico, o mejor dicho, estratégico, está muy claro, ¿no? Está muy claro. Bien, y en este entorno, yo ya soy una persona mayor, aunque no lo parezca, ¿no? Pero tengo una visión diacrónica del siglo XX. ¿Quién decía que estaba en el siglo XX antes? Decía gente, estoy en el siglo XX, pues yo casi en el XIX. No, no. Bueno, entonces, aquí hay una cosa sorprendente. Para mí, ya digo, provengo del siglo XX y he visto desde los 80 cómo se ha construido la sociedad de la información. Y me ha interesado muchísimo, siempre, ¿no? En el bachillerato ya estaba ahí en Valdeorras haciendo un trabajo sobre los hipervínculos que estaban diseñando en el centro de Suiza, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, entonces, para mí es inaudito lo que os pongo ahí, cómo ha pervivido la cultura machista en el mundo tecnológico, ¿no? Cómo se ha reafirmado y continuado el sexismo, el papel secundario de la mujer, cómo se enfatizan desde los años 80 con la tecnología los roles masculinos. Para mí es sorprendente, ¿no? Es una cosa absolutamente sorprendente. No solo pervive la cultura machista, que es en el fondo el problema sociológico, ¿no? De todo esto, el problema sociológico de la cultura machista, ¿no? Sino que se ha reinventado con nuevas formas, o sea, no solo pervive, sobrevive, sino que se reinventa y aparecen nuevas formulaciones de violencia machista o de violencia contra la mujer o de violencia contra el género. ¿Y eso a qué lleva? Bueno, es lo que comentabais antes, la manosfera, es la cultura incel, ¿sabe esta gente? No sé cómo calificarla, la cultura incel, ¿no? Que odian a las mujeres porque, bueno, no voy a entrar ahora en temas psicológicos, ¿no? O estos movimientos que vienen de Gringolandia, perdón, está grabando, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Porque después no me dan la visa de entrada si tengo que ir a algo, ¿no? Tradwife, esposas tradicionales, bueno, hay un montón de reinvención en el mundo tecnológico de la cultura machista. Y eso jurídicamente, que es supongo que lo que más me interesa a mí explicaros, porque es otro punto de vista de los que ya tuvisteis, esto genera la necesidad ay no, perdón, me falta una ahí, desapareció. Bueno, no. Bueno, esto genera la necesidad jurídicamente de delimitar una nueva categoría que refleje esa violencia digital de género o ciberviolencia de género, una nueva categoría. ¿Qué pasa? Esta nueva categoría jurídica de ámbito, sobre todo criminológico, que hay discrepancias, ¿no? Que hay discrepancias, pues, en su terminología, incluso en los ámbitos de extensión. Hay un informe, bueno, lo tengo aquí, creo yo. Me falta algo. Aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La legislación gallega habla de violencia de género digital, ¿no? O un informe que salió hace unos días del Ministerio del Interior español, colaboró una amiga mía y me lo mandó, pero yo creo que está publicado ya, habla en cambio, ya veis, de ciberviolencia de género. ¿Por qué me paro en esto un momento? Porque jurídicamente delimitar las categorías y darle nombre a las cosas tiene consecuencias. Ojo, jurídicamente tiene consecuencias.
No es lo mismo una denominación que otra. Por ejemplo, no quiero pararme ahora en esto. En el ámbito europeo, sobre todo en la Unión Europea, del Consejo de Europa no tanto. La violencia digital de género es hombre contra mujer con la pervivencia de la cultura machista. En cambio, en España, el Ministerio normalmente se está refiriendo, por ejemplo, en este informe, a violencia del hombre contra la mujer en pareja actual o pasada. Un cambio sustancial en el análisis jurídico, ¿eh? Yo creo que es mejor la opción europea. No me puedo parar ahora, pero simplemente evidencio que esta categoría de violencia digital o de ciberviolencia de género necesita un estudio y asentamientos jurídico-politológicos, criminológicos que no tiene. Bien, pero esto no es nuevo. Esto desde hace décadas, lo ponía ahí, ¿dónde estaba? Ahí. Desde hace décadas, en el Valedor do Pobo, que yo estuve en torno al 2010-2015, ya hacíamos específicas actuaciones, acciones frente a la violencia digital de género. Por ejemplo, no sé si visteis en los autobuses por Galicia, os acordáis hace 15 años, bueno, aquí hay gente muy joven, que a lo mejor 15 años estaba en párvulos, ¿no? Pero hay gente también un poco mayor, ¿no? Un poco mayor, ¿no? Este era lo que hicieron en Madrid y nosotros lo vimos, ¡ay, qué interesante! Y lo adaptamos para reflejar pues el control a través del WhatsApp, sobre todo de un novio respecto a su novia, de un chico respecto a su pareja. Bueno, o sea que esto es una cosa conocida desde hace años. Bien, ¿y ahora qué ha pasado? Diréis vosotros. Bueno, ¿ahora qué pasa? Que ha llegado la inteligencia artificial, ¿no? Esto sí es nuevo de hace 2 o 3 años. Y esto es un follón, ¿no? Esto es un follón. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, para los derechos fundamentales, problematiza todo lo que teníamos antes, ¿no? No me puedo parar ahora aquí, nada, simplemente pongo aquí. Esto sería un resumen, esto sería un resumen de los problemas que la inteligencia artificial genera a los derechos fundamentales en general. Por eso no me paro, quiero ir ya hacia el tema más concreto de género. Pero básicamente los problemas son, por un lado, automatizar las vulneraciones. Antes, para vulnerar un derecho, había que hacer un esfuerzo para hacer la acción vulneradora. Ahora lo puede hacer un robot automatizadamente con un algoritmo de repetición, ¿no? Eso es el primer gran problema para los derechos de inteligencia artificial. El segundo problema relevante, que reduce el pluralismo. Como los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo generativa, se entrenan con datos que ya preexisten, las respuestas que da ChatGPT, Gemini, Copilot o el que sea, son los típicos tópicos que ha leído o en los que se ha entrenado. No cabe el disenso ahí. Entonces eso reduce el pluralismo, simplifica la realidad, mengua la diversidad ideológica. Y el tercer gran problema es que expande la vigilancia, ¿no? Que reduce la libertad de las personas y las personas tienen miedo a ser observadas para protestar o reunirse, no sé qué. O sea, en esos 3 ámbitos la inteligencia artificial es muy agresiva, tal y como se está implementando hoy en día con los derechos fundamentales. Bien, esto sería, por lo tanto, la parte descriptiva, introductoria y contextual. Segunda parte, chas. Bien, ya descendiendo al tema aunque ya dije cosas antes, ¿no? de la violencia online contra la mujer. Bueno, los juristas tenemos manía, por influencia kantiana, es una influencia de Kant, ¿no? De clasificar. Entonces yo tengo esta manía. Entonces yo, básicamente, esta violencia digital, ¿en qué se traduce? En 4 ámbitos, básicamente. A lo mejor me decís, yo lo enfoco desde el punto de vista jurídico, a lo mejor desde el punto de vista sociológico es un poco diferente. Básicamente, esto es lo que está pasando, el informe ese, el Ministerio del Interior de estos días de ciberviolencia digital en España, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Los insultos, las amenazas, la manipulación y el acoso en redes. Bien, es verdad que estos 4 ámbitos se concretan en multitud de fisonomías, pero ahí no me voy a parar, ¿no? Fisonomías que vienen de los estudios, sobre todo sociológicos norteamericanos, por eso suelen estar en inglés, ¿no? Y que vamos interiorizando e incluyendo en nuestros estudios de género, pero digamos que son categorías no jurídicas, son categorías que, insisto, vienen de la sociología. Lo que sí nos interesa a los juristas es
estas categorías, ¿qué significan? ¿Qué delitos en nuestro Código Penal suponen? Bueno, pues pueden suponer 8 delitos diferentes. Y hay condenas hoy por hoy en España por todos estos delitos, ¿no? Por todos estos delitos. O sea, que las actividades sociológicamente que sean de ciberviolencia de género sí están teniendo traducción penal en España con condenas específicas a hombres que hacen esas conductas respecto a las mujeres. Bueno, lo de la derecha son tipos penales en España. Bueno, no lo leo, no voy a leer el PowerPoint, estos son los tipos penales. Ya digo, con condenas estos años específicas en España por todos esos tipos penales. Y sobre esta situación jurídico-penal, vuelvo a la IA. ¿Y la IA qué hace para complicar, como estoy diciendo, la ciberviolencia de género? Antes lo dije, en general, respecto a derechos fundamentales. Ahora, ¿qué problemas plantea para las actuaciones de violencia de género? Bueno, aquí me paro un momentito. Bien, primero lo que ya dije antes, ¿no? Automatiza las agresiones, ¿no? Ahora es posible, y de hecho es así, que algoritmos automatizados vomiten a las redes sociales miles de posts agresivos, por ejemplo, ¿no? al minuto. Esto es una realidad, ¿no? O sea, la escala de agresividad que permite la red social, la divulgación de la agresividad es inabarcable con la mentalidad anterior. Estamos en un mundo nuevo, diferente, como decía, en el contexto situacional, ¿no? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Amplifica los sesgos, por lo que dije antes. Como bebe de datos de entrenamiento tópicos y típicos, entonces los proyecta hacia los alumnos que usan el ChatGPT para hacer un trabajo que se le encarga. ¿Sois profesoras o profesores alguno? No. Yo ya no encargo trabajos porque sé que lo va a hacer ¿quién? El ChatGPT. Yo encargo exposiciones orales en clase, ¿no? Mira, si me cargo aquí, ¿puedo pedir una indemnización? No. No sé si a la Diputación, a la empresa o al museo, ¿no? A ver qué me tiro. Bueno. Y esto es complicado, es decir, no podemos cambiar de momento la forma de trabajo de esos algoritmos que quieren entrenarse con datos masivos. Eso necesariamente amplifica los sesgos, necesariamente, ¿no? Si los datos históricos reflejan el machismo, lo que produce la IA generativa es machista necesariamente, por tal y como está la arquitectura construida de los algoritmos de los actuales sistemas de inteligencia artificial. No hay opción. Amplifica el acoso, porque bueno, hay un caso en España de un acosador respecto a su expareja, que era informático, y automatizaba los mensajes que le enviaba por WhatsApp. Ya no los hacía él, los automatiza, como decía antes, lo amplifica, inaudito, ¿no? Perpetúa los estereotipos, obviamente. ¿Por qué? Porque reproduce los roles de género tradicionales, porque la inteligencia artificial, no, como estoy diciendo, no aprende de la nada, aprende de los datos históricos, ¿no? Del pasado, ¿no? Discrimina en la promoción profesional. Claro, si analiza en una empresa X los directivos exitosos del pasado van a ser hombres. Entonces va a priorizar la contratación de hombres hacia el futuro, si el algoritmo no se modifica desde perspectiva de género, y eso un informático no lo sabe hacer. Eso es un problema que voy a comentar después, ¿no? Claro que facilita nuevas formas de violencia machista. Aquí os puedo poner un asunto conocido. Tenía ahí un enlace, pero no puedo saltar, porque no tengo para darle, entonces tengo que hacer así, me queda más feo, pero bueno, chas, ¿no? Este es el enlace. O sea, estas actividades nuevas de fake pornográficos, esto es nuevo, por ejemplo, ¿no? Como tantas otras cosas nuevas que hay, pero esto es nuevo por la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahí tengo un link. Asistentes, ahí,
en las fotos de los menores, pincha ahí. No va. Bueno, este es el asunto de Badajoz, donde los chavales con IA de hace 2 años. No. Perdón, voy a subir aquí, a ver si me caigo. Ahí, pincha ahí. Porque yo... no va. Bueno, está grabando esto, perdón, auditorio, grabado. Es que... ¿Qué? No. Bueno, nada. O sea... ahora no funciona. Lo estropeé. Ay, mira. Y con este, chas. No. ¿Y esto quema? No. También pide una indemnización si me quemo con él. Bueno, no va. Hola. No. Y ahora, ahí estaba el enlace, ¿no? Este es un asunto hace 2 años muy conocido que es posible gracias a la IA. La IA usada por, perdonad la expresión un poco peyorativa, por 4 mocosos, que no son ingenieros informáticos por Harvard, precisamente. Una cosa inaudita, ¿no? Y eso es posible gracias a la IA. No la tecnología en general, sino específicamente gracias a la IA. Volvemos. Para atrás. Non vai, para atrás. No, para adelante no, para atrás. Ahí, alto. No me va. Lo hemos... Sí. Quiero decir... No, para atrás. Lo escarallé, perdón por la palabra. Problema técnico. Pero le quiero dar para atrás. Chos es para atrás y chas para adelante. Chos. No. Solo un chos. Chas. Ahí. Muy importante. Es que me da la risa. Es que no os riáis, que me da la risa. Esto es un tema serio. Muy importante. Como no sabemos cómo demonios funciona el algoritmo porque Microsoft y Gmail no nos lo pueden decir por propiedad intelectual, no sabemos cómo demonios, voy a decir una grosería, no se puede decir demonios se puede decir, sí, cómo demonios se toman decisiones. Entonces, si comparamos el algoritmo a las plataformas gringas, que son las potentes, no sabemos cómo tomamos la decisión, no sabemos qué sesgo trae. Sabemos que seguramente trae sesgos porque se entrena con datos históricos. Pero como no sabemos, no podemos entrar en el algoritmo en sí mismo, la decisión es opaca. Problemón jurídico relevante. Habría que hacer nosotros nuestros propios algoritmos. Pero no sé si la Diputación de Coruña, por ejemplo, tiene capacidad para hacer algoritmos para decidir las becas que va a dar. Seguramente no. Para eso sí, no lo sé. Entonces, esto es un problema jurídico relevante. Ahora funcionó. Ay, sí, ya funciona, ¿no? Bueno, como unifica el discurso, la discrepancia no sale en la inteligencia artificial. Habría que buscarla específicamente, pero no sale, no sale. Sale todo lo que piensa en Palo Alto el programador blanco, heterosexual, gringo. Claro, es lógico, también es que es lógico, no es una cosa rara, es que tiene su lógica, es así porque es así como está construyéndose la inteligencia artificial. Bien, y la desinformación, pues esto sí es un problema más, yo creo que más asumible por nosotros, un problema muy grave. Yo he estado en un par de proyectos internacionales sobre esto. La desinformación está llena. El ecosistema desinformador que hay en España, en Europa, en el mundo, pero bueno, en España, está lleno básicamente de esos 3 problemas, ¿no? Perpetuar los estereotipos, las mujeres son malas, son inferiores, bueno, ya no hace falta que ponga ejemplos, ¿no? Los estereotipos, ¿qué hacen? Los estereotipos son perfectos para generar noticias falsas.
¿no? Porque potencia la divulgación de la noticia falsa, el estereotipo, que limitan las oportunidades y los derechos de las mujeres en general, sociológicamente hablando, en toda España, en toda Europa, por esas estrategias desinformadoras o estas noticias falsas, ¿no? El discurso del odio es muy fácil, es más fácil difundir odio a través de noticias falsas diciendo que ha pasado tal o tal cosa. Las que matan los niños son las madres locas. Bueno, mentira, pero es muy fácil difundirlo porque tiene más visibilidad. El bulo se difunde mejor si es mentira porque llama la atención, claro. Si fuera verdad, sería más matizado y no se divulga tanto. Y hay estudios también de divulgación de noticias falsas, ¿no? O normaliza la violencia de género. Esto también es relevante, lo comentaré después. Parece que la ciberviolencia es menos grave que la violencia del mundo analógico. Eso os dais cuenta. Claro que puede haber hechos que son más graves en el mundo analógico. Clavar un cuchillo pues más grave que insultar, pero por el hecho en sí. Pero el insulto en el mundo analógico parece que es más grave que en el mundo cibernético. Y es el mismo injuria, el mismo delito de injurias, ¿no? Y las propias víctimas piensan que lo segundo no es sancionable, entonces no denuncio. Bueno, es un tema ya criminológico por la percepción de que se normaliza la violencia de género con desinformación y en el mundo tecnológico. Bien, esto lo podéis investigar, muy interesante, hay gente que sois profesoras algunas, ¿no? Para vuestro alumnado, tal, ver, por ejemplo, los fact-checkers, ¿no? Que tienen, los fact-checkers son agencias que analizan las noticias falsas para contrarrestarlas, para reconstruir el relato falsificador. Y todos los grandes fact-checkers en España básicamente está Neutral, Maldita, Factual, FP, bueno, hay más en España, pero en cada país suele haber 3 o 4 entidades de estas verificadoras. Y todas tienen, casi todas, un apartado de feminismo, de machismo, de violencia de género contra la mujer, muy interesante. Por ejemplo, vamos a pinchar, a ver si no me caigo, en el de maldita.es, feminismo, pincha ahí. Ay, no. Muy interesante, ¿eh? Cómo recopilan, puedes bajar, el scroll, sí, dice bajar, baja un poco, cómo recopilan. No rechaces, acepta, bueno. Pues un montón de noticias que se pueden usar en el aula para capacidad crítica, para que la chavalada vea cómo está el panorama en las redes, ¿no? Cómo se construyen, volvemos, ¿no? Cómo se construyen, pues solo este ejemplo es suficiente, ¿no? Por ejemplo, estas son noticias falsas, ¿no? Que pongo ahí, de las cientos y cientos que se pueden detectar en esos fact-checkers o por vuestra cuenta, de todo tipo. Entonces, algunas son sofisticadas, como esta, que parece ser una información de una ONG, y no lo es, no lo es manipulada. Y hay varias noticias que a veces llegan a los medios de comunicación normales, porque se creen la falsedad. Periodistas aquí somos varios periodistas, a veces los periodistas están sobrepasados por las exigencias laborales y no chequean muchas noticias, se fían de ciertas fuentes y se publican noticias falsas que afectan, en este caso, pues a los temas de género. Bueno, entonces, por lo tanto, es muy interesante este mundo de la desinformación para abordarlo, para analizarlo críticamente con nuestros entornos de formación, para que críticamente puedan ver cómo hay que reaccionar. Bien, última fase. Bien, y todo esto, los juristas, ¿qué demonios están haciendo o han hecho? Bueno, pues un mogollón de cosas, ¿no? Mogollón no está bien, ¿no? De forma hiperbólica muchas cosas, ¿no? Bien, preguntaba aquí una chica antes, ¿por qué esto no es eficaz? Voy a retomar la idea. Fijaos, la regulación de la tecnología en la Unión Europea es, iba a decir bestial, no se puede decir bestial, es enorme, ¿no? Es enorme, ¿no?
Chas, a ver si está ahí. Mira, esto es la regulación de la tecnología en la Unión Europea. Intensísimo, amplísimo, sofisticadísimo. Nos interesa ahora pararnos un momento en dos de estas normas, en el reglamento DSA que regula los servicios digitales. ¡Ay, tengo este aquí! ¡Chas! Control de plataformas que operan en la Unión Europea, o sea que los gringos están ahí sometidos, YouTube, WhatsApp y tal, están sometidas a esta norma. Y la norma de inteligencia artificial, porque estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? El resto también son interesantes. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que la Unión Europea ha regulado desde hace 15 años de forma intensa la tecnología desde el punto de vista de los derechos humanos y la democracia. O sea, no estamos en un entorno descontrolado, ni mucho menos, ¿no? Vale, entonces, ahora nos interesa el reglamento de servicios digitales, por ejemplo, no, estos artículos. ¿Qué hablan estos artículos, por ejemplo? Lo pongo aquí por si alguien quiere apuntar para hacer un trabajo en clase también con la chavalada. Bien, el objeto del reglamento de servicios digitales es proteger los derechos fundamentales, artículo 1. Artículo 14. Los prestadores de servicios intermediarios tienen que considerar los derechos fundamentales, o sea, los proveedores de acceso, ¿no? Por ejemplo. O el artículo 34, que las plataformas grandes, las que tienen más de 50 millones de usuarios, las que estáis pensando, X, Instagram, YouTube, etcétera, tienen obligación de evaluar sus riesgos con relación a la violencia de género. Artículo 34, con relación específicamente a la violencia de género y a los derechos fundamentales y a la no discriminación. Entonces, como tienen que analizar esos riesgos, artículo 35 no lo puse ahí, tienen que reducirlos obligatoriamente. Tienen obligación esas plataformas de reducir los riesgos que detecten. Y artículo 48 tiene que hacer protocolos de crisis en donde tienen que considerar el derecho a la no discriminación. O sea, el reglamento de servicios digitales impone obligaciones específicas para evitar la ciberviolencia de género en las redes en Europa, ¿no? Y la otra norma, la norma, es una norma de menos calado, aunque es más famosa que la anterior. Realmente, el reglamento de inteligencia artificial es esto, es establecer niveles de riesgo para los sistemas de inteligencia artificial de forma tal que hay un riesgo inaceptable y se prohíben ciertos sistemas, por ejemplo, sistemas que engañen subliminalmente a alguien para tomar una decisión, y después sistemas de otros niveles de riesgo para los cuales pues, hay diversas exigencias. No es un análisis genérico de la inteligencia artificial en Europa, no, solo es analizar desde el punto de vista de la gestión de riesgos. Bien, voy acabando. Sí, ya. Entonces, lo mismo que antes, un montón de artículos del reglamento de inteligencia artificial exigen vigilar los sesgos que discriminan, vigilar los derechos fundamentales, vigilar los problemas para la igualdad de género, lo que dije antes. Y, Y el sistema español legal de educación hace lo mismo. No, tengo aquí un montón. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación está llena de previsiones para prevenir la violencia de género. Por ejemplo, ahí está el artículo 1, el artículo 121, 126, disposiciones adicionales, un montón. Y eso después, en el currículo que prevé el Ministerio, ¿no?, de los diversos niveles educativos, se habla de alfabetización digital para que la gente se entere cómo hay que usar la tecnología y no vulnere los derechos fundamentales. Entonces, los contenidos para esos niveles educativos claramente llevan a que, en teoría, nuestros chavales y chavalas estén bien formados en los temas de género. ¿Por qué? Porque como saben los riesgos de las redes, saben que hay vulneraciones de género en las redes, en teoría. Y en la Xunta, pues también, tenemos ahí, yo participé en el Plan Integral de Bienestar Digital hace unos meses que se publicó, pues se habla de igualdad, de derechos, de alfabetización digital, y el futuro de la Ley de Educación Digital que ahora en Galicia está tramitando, pues va a insistir en las ideas de su plan de bienestar.
¿Y qué os diría de las políticas públicas administrativas? Como decía la chica de delante, ¿qué te llamas? Perdón. Laura, que decía, si hay muchísimo dinero y no es del todo eficaz, en efecto, tiene razón, a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel europeo, incluso a nivel mundial, hay un montón de políticas públicas para luchar contra la violencia de género digital también, ¿no? Entonces, ¿qué demonios falla? Ya estamos en la parte analítica, 2 minutos. Pues yo creo que fallan muchas cosas, ¿eh? Os pongo ahí un montón de cosas. Realmente, de momento, no hay acciones específicas orientadas a la IA, porque aún es difícil de asumir. Yo tengo dudas de que todas las acciones estén orientadas bien, después si queréis comentamos algo de esto. También tengo dudas que haya ciertos errores. Bueno, no quiero polemizar gratuitamente tampoco, pero yo creo que hay diversos problemas. La tecnología va demasiado rápido, se piensa en la reacción más que en la prevención. Claro, el anonimato en las redes genera la sensación del agresor que está lejos y que entonces está más distante y protegido. Es un tema de la idiosincrasia del navegante en Internet. En España protegemos mucho frente a esto, pero en Singapur, en la India, en China, y claro, los problemas muchas veces son supranacionales. Las plataformas no colaboran, no quieren colaborar porque es un esfuerzo de business, de gasto de dinero. Las agredidas sienten lo que decía antes, que si la agresión es por ámbito tecnológico no es tan grave, entonces, bueno, se normaliza esa violencia digital. La propia IA, como dije antes, favorece de forma exponencial las ciberagresiones. O incluso, el problema es tan grande que tardaremos en revertirlo, como le contestaban a Laura antes, ¿no? Es que esto, ¿cómo sería si no hiciéramos nada? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Pues un montón de cosas se me ocurren, chas, ¿no? Chas, se me ocurre un montón de cosas, a mí se me ocurren muchas cosas, otras que no se puedan. Yo creo que habría que diseñar políticas más integrales. Esto es complicado, ¿no? Porque en los equipos que diseñan las políticas públicas tiene que haber gente interdisciplinar, tiene que haber politólogos, sociólogos, psicólogos, educadores, tiene que haber juristas. Faltan muchos juristas en esos equipos, porque después se dicen barbaridades que no se pueden hacer, claro. Barbaridades pues son contrarias al orden constitucional. Bien, políticas integrales, ¿no? Claro, lo que decía antes, hay que buscar cosas integrales, es la misma, la perspectiva estructural es la misma. El DSA impone obligaciones, pues sistema jurídico español, imponlas, ¿no? La Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Las obligaciones de las plataformas, la educación, son profesores, yo el primero, tenemos que sofisticarlo, ¿no? Lo que decía antes, si hubiera perspectiva de diseño al diseñar el algoritmo, claro, la cosa sería diferente, pero es difícil convencer en Palo Alto a los sujetos que están allí cobrando, ¿qué? 5 millones de euros al año, o 20. Más transparencia, más control humano para saber cómo funciona el algoritmo. Esto es un problema de propiedad intelectual, como dije antes. Y la IA también se puede usar para anticipar las posibles agresiones, para analizar de forma más sofisticada los datos estadísticos de las agresiones. Claro, la IA no solo es mala, no es neutral, es buena o mala en función de cómo se use, ¿no? Lo que decía. Bien, entonces, concluyo. 1 minuto. Un momento de cambio, es hora de actuar, siempre fuera hora de actuar, pero ahora yo creo que especialmente es hora de actuar porque el desafío de la inteligencia artificial es tan universal que o tomamos riendas ahora que se está implementando rápido o nos vamos a ver desbordados, ¿no? por esa tecnología que va más allá. La Unión Europea lo intenta, pero el grado de aplicación de su normativa es escasa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay obstáculos, como dije antes, y porque Laura tiene razón, ¿no? No es eficaz el sistema, no es eficaz, es inaudito, no es eficaz. Pues habrá que cambiarlo y todos y todas pues tenemos que trabajar para ello. Gracias.